En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios Padre bueno, Padre amado, Creador del amor, te damos tantas gracias en esta noche por las bendiciones que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de podernos reunir en torno a ti para aprender un poco más sobre tu iglesia y sobre el magisterio de Francisco, nuestro Papa, sucesor de Pedro. Te imploramos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, que abras nuestro entendimiento para que podamos realmente aprender y conocer mejor el pensamiento y la espiritualidad de nuestro Papa a través de las enseñanzas del profesor Joel Alonso. Te lo imploramos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo era que se ponía? No, vamos a mantenerlo así y después ya vemos. Déjame verlos. Ok. Pues vamos a hacer, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la segunda clase. Sí, ahora no lo voy a compartir, diácono, pero lo haré. Esto, déjame ver. Bueno, ya lo comparto ya. A ver, compartir. Muy bien. Aquí. Déjame poner esto acá. Poner esto aquí. Ponerlo aquí chiquitico. Muy bien. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Ven bien la pantalla y me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, Sí. muy bien. Entonces, vamos a hacer una bisagra. Primero que todo, darle gracias a Dios y a ustedes por haberme invitado a compartir esta clase acerca de las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, estos documentos de la Iglesia, para acercarnos un poco al pensamiento del Papa Francisco. Entonces recuerden que es tan importante el poder entender cuál es la misión del Papa en nuestra Iglesia y que es uno de los pilares de nuestra espiritualidad en la Iglesia. Y recuerden que en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se enfatizó acerca de la figura del Papa y la fidelidad nuestra al Papa en medio de toda una oleada de protestantismo que comenzó Lutero. Se hizo un concilio, el Concilio de Trento, que luego van a venir santos a partir como fruto de este concilio, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Carlos Borromeo, y ya eso lo hemos visto en otras clases, para nuestra fidelidad al Papa. Pero para poder amarlo, para poder amar las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, entonces hay que conocerlo, porque no podemos rechazar o criticar alguna cosa que no sabemos qué cosa es. Por eso es importante que el Concilio de Trento, en el cual nosotros habíamos estudiado en otro momento, que se ponía en juego la autoridad del Papa ante Lutero y se ponía en juego el magisterio de la Iglesia. Entonces, aquí estamos entrando en el magisterio de la Iglesia para conocer un poco más acerca del pensamiento
del Papa Francisco. Y vamos a trabajar acerca de las exhortaciones apostólicas y las encíclicas, sobre todo las encíclicas. Y decíamos que una encíclica es una carta circular. Encíclica viene de encíclico viene de cíclico, de circular. Una carta circular, una carta general que manifiesta el sentir del Papa. Y vamos a trabajar en Fratelli Tutti, que era una frase tomada de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Recuerden que el Papa le puso el nombre Francisco por San Francisco de Asís. Y ya habían dicho al comienzo que sería Francisco primero. No. Él dijo Francisco, así de simple. Y esta espiritualidad va a venir a marcar el papado, el pontificado de Francisco. Entonces es muy importante conocer la espiritualidad franciscana para poder entender qué es lo que está haciendo el Papa. Y esta encíclica, una carta circular que muestra el sentir del Papa, son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y a los fieles católicos de todo el mundo. Y tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que puede escribir un pontífice, que puede escribir un Papa. Y nosotros estamos llamados a, si el Papa es sumo pontífice, nosotros estamos llamados a ser puentes de reconciliación, puentes de paz, puentes de diálogo. Y el Papa es muy fiel a esto, es muy fiel a esto. Él siempre trata de buscar el diálogo, hacer puentes de reconciliación, sobre todo cuando nosotros tenemos un mandamiento tan importante que es el amor al enemigo. Es lo más distintivo en el cristianismo de todas las filosofías. Lo más distintivo es esto. Dice Jesucristo, amar al otro, pero no solo al que te ama, sino amar incluso a aquel que no te gusta, aquel que piensa diferente a ti. Por eso el Papa es muy criticado, porque está haciendo alianza, está haciendo puente, está haciendo acercamiento con personas que a nosotros realmente no nos gustaría tener dentro de nuestro círculo de amigos, ¿verdad? Como son tres grandes grupos a los que el Papa se ha acercado, que a nosotros realmente, muchos de nosotros no nos gustaría tener de amigos, que son los musulmanes, que son las personas de izquierda, de corte socialista, que se van a la periferia, son excluidos, siendo hijos de Dios, son excluidos, los musulmanes también son excluidos, y los protestantes. Y el Papa está haciendo un acercamiento que no le entendemos, porque Jesucristo le dice a San Pedro, estas cosas que yo estoy haciendo, ahora tú no las entiendes. Esto de lavarte los pies a ti, ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Pero no puede haber de parte de nosotros una crítica al Papa en el sentido ni permitir, con mucho amor hacia los hermanos, no permitir una crítica al Papa destructiva cuando no sabemos qué es lo que está de evangelio resonando en el trasfondo de toda su espiritualidad. Y es que nadie se pierda. Recuerden esto y no se les olvide nunca. Lo que tú me diste, Señor, ninguno se ha perdido, le dijo Jesucristo. Ninguno se ha perdido, Abba. Y el Papa lo que está buscando es ir a la periferia, buscar a toda esta gente que han sido excluidos por no estar en comunión con nosotros, para rescatarlos en el amor y en la misericordia. Y ese es el tono de este pontificado. Esto es lo que es una encíclica. También vamos a ver alguna exhortación apostólica, a ver si nos da tiempo, que es una categoría de documentos semejante a una carta apostólica que utiliza el Papa para comunicar a la Iglesia las conclusiones de algún sínodo episcopal. Un sínodo, una reunión de obispos, episcopo, una reunión de obispos que se reúnen donde comunican unas conclusiones sobre la vida en su diócesis, en su arquidiócesis, y luego el Papa va a sacar un documento, una exhortación apostólica,
referente a estas conclusiones que nos competen a todos. Y también lo ha utilizado en otras circunstancias, como cuando exhorta a los religiosos a llevar una vida más evangélica. Se suelen redactar en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y la primera frase siempre, aunque sea la traducción en español o en cualquier idioma, la primera frase va a ser en latín y va a ser el título de la encíclica. Ya habíamos hablado de que el pontificado de él comienza, del Papa Francisco comienza el 13 de marzo del 2013 y nos vamos a ir adentrando en el pensamiento del Papa Francisco a través de la lectura de las encíclicas. Y el Papa es el hacedor de puente y nosotros también estamos llamados a hacer puentes de reconciliación. A ser nosotros también pontífices y él es el sumo pontífice. Hacedor de puente, de diálogo, de reconciliación, de unión, salvando las diferencias de cada cual, la riqueza de cada cual. ¿No? Al Papa le gusta el diálogo, la integración, que nadie se quede fuera, que hay que salir al encuentro del otro. Por eso habla de la cultura del encuentro. Habíamos hablado cosas importantes acerca de su personalidad, como era cuando fue a la elección del Papa, que fueron todos los cardenales papables. Al ser elegido Papa, luego él se pagó el hotel. Allí el hotel donde se reúnen los cardenales, los obispos que van allí, los cardenales cuando van a la elección, se reúnen en la Casa Santa Marta y allí él, cuando termina todo, que lo eligen Papa y demás, él va a pagar como todo el mundo el hotel. Y son signos que deberíamos fijarnos mucho en los signos de su vida, las cosas que él hace. Las cosas que él hace, es muy importante. Y se queda a vivir en el hotel teniendo la casa que es de los papas, ¿verdad? Entonces se queda allí, se queda en la misma habitación y allí celebra la misa diaria en la Casa Santa Marta, que es transmitida diariamente. Recuerden que debemos consultar la página del Vaticano y la página específica del Vaticano, la página específica del Papa, que ya la teníamos por acá. Dando aquí, ustedes le mandaron el link seguramente, si no es vatican.va, ¿verdad? Francisco, encíclica, etcétera, pero le dan aquí en el icono y al dar en el icono sale todo, las audiencias, las cartas apostólicas, las encíclicas, los discursos, las homilías, los mensajes, los viajes, las oraciones, las cartas de motu propio, las exhortaciones apostólicas, las constituciones apostólicas, las meditaciones diarias del Papa, ¿verdad? Por ejemplo, vienen aquí, tienen oficina de prensa, boletín, ya eso lo vimos. Ahí tienen el periódico del Vaticano, que es el Observatore Romano, y tiene muchas otras cosas. Sería bueno que nos entráramos en esta página y viéramos todo lo referente al Papa, la actualidad, el calendario, fotografías, videos, etcétera. Servicios informativos, pues tenemos aquí Vatican News, que es diariamente las noticias del Vaticano, la oficina de prensa, el periódico de la Iglesia, y eso es fuente directa, no es intermediario, ahí hay fuente directa. Entonces es muy importante. Por ejemplo, nosotros damos aquí donde dice encíclicas, ¿ve? Y aquí aparecen las tres encíclicas, Fratelli Tutti, la más cercana, Laudato Si, Lumen Fidei. Aquí cuando tú das Santo Padre, aquí a la izquierda arriba, das Santo Padre, aparecen desde el Papa León XIII hasta Francisco todos los documentos que han escrito los papas.
Por lo cual, si vamos a dar alguna catequesis o alguna charla en nuestra parroquia, deberíamos citar al magisterio y la Biblia, magisterio y Biblia, y con esas dos ir preparando nuestras clases, nuestras charlas, nuestras conferencias y demás. Otra cosa interesante déjame ponerlo aquí en punta, Francisco. Encíclicas Fratelli Tutti. Es lo que vamos a trabajar. Aquí tienen todos los idiomas disponibles. Pues celebra la misa diaria en la Casa Santa Marta. Podemos ver las homilías diarias del Papa, que es muy importante para estar actualizado de las cosas que él dice. El Ángelus de los domingos. Las cosas que dice son muy importantes. La audiencia general de los miércoles. Todo eso está aquí en esta página. ¿Ah? Y si te suscribes, te mandan diariamente todo. Habíamos hablado de que los papas usaban unos zapatos rojos, ¿verdad? Y él usa sus propios zapatos, aunque él usa zapatos ortopédicos, pero él mantiene sus propios zapatos y ahí empieza a dar un giro a la cosa. A lo que era una tradición milenaria, ya le empieza a cambiar. Como así Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, antiguamente había la tradición de besarle los pies al Papa. Y el Papa Juan XXIII quitó eso. De la misma manera, hay una tradición muy actual en la Iglesia, el beso al anillo del pastor. Una cosa que se me había olvidado, que alguna gente lo ve como un desprecio al otro, pero no lo es. De la misma manera que el Papa Juan XXIII no permitió que le besaran los pies, al Papa como que no le gusta mucho que le besen el anillo. Claro, uno lo hace por humildad, por obediencia, como diciendo estoy contigo, ¿no? Y le besa el anillo. Pero si él no quiere que le besen el anillo, entonces tampoco hay que hacer un escándalo de esto, de que el Papa que maltrata a la gente, ¿no? El Juan XXIII no lo hizo para maltratar a la gente y el Papa tampoco, es contrario, es para quitar todos los protocolos estos que lo que hacen es el distanciamiento con la gente. Y el Papa quiere mucho acercarse a la gente, estar cercano, que no lo miren como una cosa tan, ¿sabes? Como endiosarlo. El Papa, al Papa Francisco, cuando lo eligen sumo pontífice, una de las primeras cosas que hace es llamar a su zapatero para que le mantenga sus zapatos, para mantener el negocio con el zapatero, la amistad con él, porque va a seguir necesitando sus zapatos ortopédicos. Es un gesto muy lindo de su parte. Llamó al del kiosco del periódico, porque a él le gustaba siempre, en vez de que le pusieran como un buen arzobispo cardenal, que le pongan el periódico encima de la mesa en el momento del desayuno, ¿verdad? O como todo padre de familia, pues a él le gustaba ir al kiosco donde estaba el del periódico y tomarse su mate y tomar, no sé, ¿verdad? Le gustaba y lo llamó. Eso dice mucho de su espiritualidad, dice mucho de su persona. Llamó también a las monjas donde él celebraba misa diariamente siendo arzobispo de Buenos Aires. Se persona en los lugares de conflicto como un buen profeta para llamar la atención del mundo. Especialmente en Irak, que fue su último viaje. Y empezando por Lampedusa, que fue su primer viaje. Esos son lugares de conflicto, de tráfico de personas, de migración, de problemas de conflicto. Y él lo que hace es personarse para llamar la atención del mundo y anunciar la buena noticia del Evangelio allí en los lugares de conflicto. Llevar la luz a la oscuridad. Eso dice mucho de su persona.
Otra cosa que le tocó hacer fue limpiar el Banco Vaticano de toda la relación que había entre el Banco Vaticano y la mafia napolitana, que hasta ese momento nadie se había atrevido a meterse allí, aunque ya el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI se habían pronunciado en contra de la mafia como una cultura de muerte. Pero el Papa entró y nada, entregó a las autoridades civiles a todo el que estaba metido en eso. También le pide a los cardenales no viajar en primera clase, y no es que lo hagan, que no lo hagan, sino es que al viajar en primera clase, entonces pierde el contacto con todos los demás, sobre todo cuando él, el Papa Francisco, siendo cardenal, siendo arzobispo de Buenos Aires, viajaba en el tren, viajaba en el bus, en la guagua, se relacionaba con la gente, conversaba con la gente, y él quiere un poco que compartir su experiencia y demás, e invitar. No es que los cardenales y los obispos no viajen en primera clase o los sacerdotes. No, sí pueden viajar en primera clase, pero que no se alejen de la gente. Por eso el Papa les dice, les da este consejo. Métanse dentro de la gente, vayan para la clase económica del avión, conversen con la gente. Recuerden que los cardenales le llamaban los príncipes de la iglesia. El Papa le pidió a los cardenales también, que son los colaboradores más cercanos de él, que pusieran sus palacios cardenalicios, que eran grandes mansiones, al servicio de la arquidiócesis, como oficinas de catequesis, cáritas, etc. Recuerdan aquel gesto de cuando él se pone la oveja sobre sí y habla de que hay que tener, el pastor debe oler a ovejas. Recuerdan, es todo muy simbólico, las cosas que hace son muy significativas. Hay que prestar mucha atención no solo a lo que dice, sino a lo que hace. Se inventa frases como balconear la vida. Le digo a los jóvenes en Brasil, de esos que sean protagonistas de su propia historia, no se dejen robar el protagonismo. El de primerear, el de ir siempre primero, no como aquellos que mandan a hacer y se quedan detrás, sino ir primero, como el pastor que va delante y las ovejas le siguen. Él es más pastoral que académico, no es que él no tenga estudio, por supuesto que sí tiene estudio, pero no podríamos nosotros, sería injusto compararlo con Ratzinger, con el obispo de Roma emérito, Benedicto XVI. No es justo compararlo porque Benedicto XVI es un académico, es un profesor, y el Papa Francisco no lo es sencillamente un pastor. Está más dedicado al pastoreo, a estar con la gente, metido con la gente, con los pobres. Y Benedicto no es que no lo esté, pero se ha dedicado más a la academia. Claro, a la gente le gusta más estar con un académico, con una persona de gran prestigio y renombre, que con un cura de pueblo. Pero el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos han regalado estos dos regalos, que ha sido el académico y el cura de pueblo. Y como nosotros hemos podido tener esta gracia infinita de tenerlos a los dos en vida. Pero no es tampoco que él no sepa filosofía o teología. Él no tendrá un doctorado, pero él sí él ha estudiado, una persona muy inteligente. Es cierto que no sabe tantas lenguas como Juan Pablo II, o que no sabe tantas lenguas como Benedicto XVI, pero es que también nació en Argentina, piensen en esto. Polonia y Alemania están rodeados de muchos países, y esa gente tienen 15, 20 años y hablan 4 lenguas desde chiquitos. Hablan el francés, hablan el inglés, hablan el alemán, hablan el italiano, hablan el español. Esa gente de 5 lenguas hablan normal.
Entonces no le vamos a pedir a él tampoco que hable 5 o 6 lenguas, que sea un políglota como está viviendo en Argentina, que lo más que sabe es hablar portugués y el italiano, porque todos los cardenales deben estudiar italiano, porque si llegan a ser papa y obispo de Roma, imagínate. Entonces, por estar tan cercanos a Brasil, pues habla portugués, el italiano y el español de cuna. Y en el inglés se defiende un poquito. Y cuando se dirigió por primera vez a pueblo romano, lo hizo en italiano. Y fue muy coloquial con la gente, le dijo buenas noches. No se anduvo con tanta bomba. Digo buenas noches, un saludo muy coloquial, muy cercano, muy cariñoso. El Papa Juan XXIII, el que inició el concilio, también era muy cercano. Muy cercano. Y él cuando terminó de hablar, dijo, cuando terminó de hablar, cuando le hicieron papa a Juan XXIII, él dijo, cuando vayan a la casa, denle un beso a sus hijos y díganle que el papa se los manda. Entonces, yo veo mucha relación entre el Papa Francisco y el Papa Juan XXIII. No solo porque son chiquitos y gorditos, sino porque y buenos. Al Papa Juan XXIII le llamaban el Papa bueno. Sino porque tenían esta cosa de estar con la gente. Juan XXIII fue el primer papa que salió del Vaticano y se fugó. Se le fue a la Guardia Suiza y la Guardia Suiza se volvió loco buscando al papa, que el papa se perdió, que se lo robaron, que qué pasó. Y el papa se le había escapado a la Guardia Suiza con otro cardenal, se habían ido, y su secretario y demás, se habían ido a visitar enfermos. Cosa que los papas han mantenido haciéndolo. Y también Francisco lo hace. Francisco va a visitar los enfermos también de allí de la zona, se aparece en las casas, le toca las puertas, la gente emocionada, llorando, los viejitos, la familia, y él se acerca ahí. Son cosas que nosotros desconocemos, pero que él la hace constantemente. Siendo sacerdote, obispo, cardenal, papa, le gusta estar entre la gente, le gusta tocar a la gente. Hace poquito, ya esta misma semana, hizo una celebración y ya está tocando a la gente, está bendiciéndolos, el contacto con la gente, tocar a la gente. Recuerden aquel hombre que yo me dice cuando lo vi, que a principio del pontificado, que tenía como unos tumores en la cabeza y estaba horrible, estaba desfigurado, y el Papa paró el Papa móvil, fue allí, lo abrazó y lo besó. Y eso me recuerda a San Francisco. Estamos haciendo bisagra, ya todo esto yo lo dije en la clase pasada, pero como se han unido tanto, entonces vamos rapidito, ¿no? Y al Papa Francisco le gusta tocar. Me recuerda como Francisco de Asís, cuando bañó al leproso y curaba las heridas. Ese fue su primer apostolado, ir a cuidar a los leprosos. Ya Santa Clara de Asís lo hacía. Y él se sumó a esta labor, que fue su primera labor como después de convertido, ¿no? Y Francisco, el Papa Francisco, mantiene esta línea. Ciertamente su salud no lo acompaña mucho, le falta un pulmón, tiene muchos achaques, camina con mucha dificultad, le falta el aire, su voz es tropelosa, no se entiende mucho lo que habla, pero es por todo su problema de salud. Y su relación con Benedicto XVI es muy buena. Aunque los medios de comunicación, personas fuera y dentro de la iglesia dicen que ellos tienen un pensamiento totalmente distinto, eso no es verdad. Ellos tienen muy buena relación, el Papa Francisco lo visita, cuando visita a los enfermos y visita también a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales que están en residencia de ancianos, también visita al Papa en el monasterio donde él está, allí cerca en Roma. Visita a los enfermos. El Papa Francisco invita a comer a los indigentes, también a los homeless. El Papa Francisco habla con los dueños de las pastelerías y las panaderías y las pizzerías de allí del Vaticano, de la zona donde él vive, para que ofrezcan cada semana una comida gratis a todas las personas que pasen, turistas, homeless, todos. Se mueven autos sencillos
Será por eso, yo le decía en la clase pasada, será por eso que yo tengo un Kia, porque yo vi al Papa cuando fue a los Emiratos Árabes que usaba un Kia de Corea. Y muchas veces se mueven autos muy sencillos, un Fiat, cosas sencillas, cosas que usa cualquier persona. No anda en autos así como que blindados, muy aparatosos. El Papa lo que dijo en su primera presentación como Papa, dice: yo sueño con una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre para los pobres. Y generalmente él está en los lugares teológicos. Un lugar teológico es un lugar donde se requiere la presencia de Dios. Por ejemplo, en un pobre, en un mendigo, en Lampedusa, que fue su primer viaje, y en Irak, que fue su segundo viaje. Cuando fue a Irán. Lugares teológicos. Las cárceles. En las casas de vecinos. Y él se destacó, su pensamiento se ve muy bien en el diácono les mandó del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en el 2007, que se llama Aparecida, en el cual hablaba de que nosotros deberíamos ser discípulos misioneros. Leyendo este artículo, leyendo esta conclusión, este documento conclusivo, de la Conferencia de Obispos Latinoamericana, de Latinoamérica, a la cual están invitados también los obispos de Norteamérica, se ve muy bien el sentir del Papa. Los dos nombres que resonaban constantemente en el cónclave para la elección del Papa, los dos nombres que sonaban constantemente al morir Juan Pablo II, era Joseph Ratzinger y Jorge Bergoglio. Eran los dos nombres. Porque han oído ustedes quizás muchos comentarios, muchas cosas, de que si él es el antipapa, que si él no tiene, que si él no debería ser el papa, de que el papa es comunista, de que no sé qué, que no sé cuánto, y todo el mundo hablando mal del papa. Teniendo nosotros el Concilio de Trento, donde nosotros nos volcamos completamente a la fidelidad del Sumo Pontífice, que es una pieza importantísima dentro de nuestra vida de fe, porque ninguna otra filosofía, ninguna otra religión tiene una sola cabeza, ni siquiera los musulmanes y los judíos, ni el protestantismo, ni la Iglesia de Inglaterra, ninguno. Solamente el Papa y la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Pues los dos nombres que sonaban eran Jorge Bergoglio y Ratzinger, y salió Ratzinger. Luego se va a llamar Benedicto XVI. Luego él renuncia y cuando vuelven elecciones, fíjense que no hay casualidad, el nombre que más suena es Jorge Bergoglio. O sea, el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo no se equivoca. Si no hubiera salido otro nombre. ¿Ustedes saben cuántos cardenales hay? Y que el nombre que más suena es el de él y el de Ratzinger. Y que luego a la separación de Ratzinger para el descanso, el que más suena es Jorge Bergoglio. O sea, el Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está haciendo algo. Ahora, sí tiene un pensamiento social fuerte, es cierto, pero no es comunista, porque el comunismo es contrario al cristianismo. Ha regresado al diálogo con la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación, Juan Pablo II le puso coto porque tenía un fundamento teológico un poco dudoso, de que la liberación del hombre estaba por el cambio de la estructura política y económica de los países. Y eso no es totalmente cierto. La liberación del hombre se da en la cruz de Jesucristo. Por eso Juan Pablo II puso un poco de coto a la teología de la liberación
igual que Benedicto XVI, y luego Francisco, el Papa Francisco va a venir a reconversar, a conversar de nuevo acerca de perfilar la teología de la liberación, como que la liberación del hombre se da en el camino redentor de Jesucristo en la cruz, y no precisamente en el cambio de las estructuras sociales. Toma la batuta completa en el tema de los casos de pederastia y pone cada cosa en su lugar. Incluso la suspensión de obispos y cardenales, sacerdotes y demás que estaban en caso de pederastia, cuando la pederastia se mantuvo en el centro, en el objeto, en el punto centro del mundo entero, cuando hay pederastia en todos los lugares. Hay pederastia en las escuelas, hay pederastia en la familia, hay pederastia en todos lados. Pero se enfocaron en la iglesia. Y el Papa tomó una determinación y entregó a las autoridades civiles a aquellos que habían cometido crímenes. Porque la pederastia no es, y que quede claro, el resultado del celibato. La pederastia es el resultado de mentes enfermas que tienen sus raíces más profundas en el pecado del hombre. Y también dejó claro la postura hace poquito, y se ha venido pronunciando, la postura de la iglesia ante las parejas del mismo sexo. Incluso llegó a decir que no bendijeran a parejas del mismo sexo. Casarlos, ni siquiera, no, eso no. Y mucho menos bendecirlos. Ya la iglesia de Inglaterra está casando homosexuales, o sea, se ha ido completamente de la comunión. La iglesia de Inglaterra no solo está casando, no solo está ordenando mujeres, sino que las está ordenando obispos. Ya las mujeres obispos están ordenando otros sacerdotes. Han roto con la comunión, con la sucesión apostólica. Están casando homosexuales. Por eso hay tantos curas, no sé si son muchos, pero hay tantos curas de la iglesia de Inglaterra que están regresando a la iglesia católica. Y el Papa siempre dialoga con personas de otras religiones, con personas de otras culturas, permite las expresiones religiosas de otras culturas, de ahí que se escandalizaron tanto cuando aquellos indígenas de la Amazonía hicieron aquel rito, aquella expresión de fe en los jardines del Vaticano. Y de muchas personas se escandalizaron, incluso ellos pusieron esculturas allí de sus deidades y demás, y entraron un grupo de jóvenes de la iglesia y agarraron aquellas esculturas y las tiraron en el río, de allí mismo de Roma. Y el Papa apoya mucho las expresiones de fe, porque Dios está impactando la vida de cada persona, y la manera de expresarlo es válida. No será la más ortodoxa, pero es válida. Poner una vela, poner un ramo de flores, llorar, arrodillarse. No sé, son expresiones de fe. No se trata de rechazarlas porque no está dentro de la ortodoxia católica. Se trata de incluir, de valorar, de canalizar. El Papa siempre está buscando el diálogo. Por eso esta encíclica, todos somos hermanos, Fratelli Tutti. Todos hermanos. Y por último, emitió también la carta referida al tema de la cremación de cuerpos, cuando de pronto la iglesia, que siempre ha recibido del judaísmo enterrar a los difuntos, que lo han tenido los judíos, los cristianos, los católicos, hemos tenido el enterrar el cuerpo en el cementerio, y de pronto hubo una oleada de personas incinerando, quemando a sus familiares
fallecidos. Y la iglesia se quedó un poco como que sorprendida. ¿Qué pasa? Esos son cultos paganos. Nosotros no somos druidas de Irlanda, nosotros no somos romanos, nosotros no somos de la India, que quemamos los cuerpos. Entonces, al ver que cada vez crecía más, el Papa puso una carta que yo se la compartí al diácono para que la compartiera con ustedes acerca de la congregación de la fe, donde habla de el procedimiento que debemos hacer cuando una persona manda a incinerar, a quemar un cuerpo humano. Entonces se guarda en la urna, se hace una misa como de cuerpo presente, y se entierra o se pone en los nichos del cementerio. No se guarda en la casa, no se tira al mar, no se tira al río, al viento, nada de eso. En esta carta encíclica Fratelli Tutti de Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Nosotros tenemos nuestra clase hasta las 9:30. Voy a tratar de adelantar bastante aquí. Ya la próxima clase yo no voy a hacer más bisagra. Lo hice ahora porque entraron bastantes. Y vamos a seguir con toda esta encíclica en una lectura seguida. Y ustedes pueden seguirla aquí. Pueden seguirla aquí. Van al link y seguimos la lectura paso a paso. Claro, yo voy a ir saltando. No en todo momento yo voy a estar leyendo literalmente. Lo bueno es que ustedes escuchen lo que dice el Papa y los comentarios que voy a ir haciendo a la lectura, para poder entender un poco la espiritualidad del Papa, el pensamiento del Papa. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. La fraternidad universal, muy bien. La fraternidad universal, hermano de todos, y nuestra corresponsabilidad con el otro y con el medio ambiente. Esta encíclica está muy ligada a la encíclica anterior. A Laudato Si. Está muy ligada a esta. Fratelli Tutti, Laudato Si. ¿Está bien? Laudato Si es la encíclica que habla de el planeta como la casa común de todos nosotros y el cuidado de la creación. Fratelli Tutti va a ser más sobre el cuidado de la creación, pero en cuanto al ser humano. Laudato Si es más general en cuanto que el planeta debemos cuidarlo. Es nuestra casa común, es un regalo de Dios, pero Fratelli Tutti va más enfocado en el hombre como tal. Y Laudato Si más general en la cuestión medioambiental y demás, de la creación, de nuestra responsabilidad como colaboradores de Dios en la administración del planeta que Dios nos ha dado. Fratelli Tutti va más enfocada en el hombre, es más de corte humanista. San Francisco de Asís llamaba, hermano, a todo lo creado, a hacer del planeta la casa común, como decía Laudato Si, y están estrechamente unidas. El pensamiento del Papa nos llevará a derribar todos los muros que nos separan con el otro, los prejuicios, porque las personas que nos han lastimado. Esta encíclica nos ayudará a sacar de nosotros el perdón, nos ayudará a perdonar, a hacer puentes, a reconciliarnos. Las personas ven muy atrevidas las relaciones de Papa Francisco con los musulmanes, con los ortodoxos, con los protestantes, con los socialistas. Como que hay demasiada familiaridad.
¿Y acaso no son ellos ovejas, aunque sean ovejas negras? No. Ovejas. No son ellos los más alejados de la madre, que es la iglesia. No requieren ellos de la atención del pastor, porque el Papa no solo es pastor de los católicos. El Papa es pastor de todos, hasta de los enemigos de la iglesia. Porque una madre, si un hijo le sale malo, no lo va a rechazar, no lo va a abandonar, al contrario. Y el Papa está haciendo esto, está haciendo un acercamiento a todo esto que a nosotros no nos gusta mucho, porque piensan muy diferente a nosotros. Fratelli Tutti es una forma de vida con sabor a evangelio. Yo he ido punto por punto y he resaltado ideas principales que para mí son importantes. La forma de vida con sabor a evangelio, el amor que vaya más allá de las barreras que nos separan con los demás seres humanos. Si tenemos alguna mala relación con alguien, si tenemos una mala relación con hermanos de la comunidad, si tenemos una mala relación con nuestros padres, si tenemos alguna mala relación con nuestros hijos. Esta encíclica nos va a ayudar, el pensamiento del Papa Francisco nos va a ayudar a estar en esta dimensión del amor, incluso a aquel que no nos ama. Y que declara feliz a quien ame al otro, como hace el Sermón de la Montaña. Dichoso, bienaventurado, feliz. La fraternidad abierta, habla el Papa Francisco, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona por ser hijo de Dios. La forma de vida con sabor a evangelio, el amor que va más allá de las barreras, feliz quien ama al otro. Porque muchas veces no somos felices porque nos falta amor. Hay personas que van a donde está el cura y le dicen, como me cuesta amar a mi esposa, como me cuesta amar a mi esposo, como me cuesta amar a mis hijos. Y el sacerdote les dice, ¿sabes por qué te cuesta? ¿Sabes por qué tú estás sufriendo? Porque no tienes amor. No es por culpa de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, no es por culpa de tu hermano de comunidad, no es que el cura sea un pesado. No, es que no tienes amor para darle. No tienes amor para darle. Te cuesta el amarle. Por eso dice el Papa, feliz quien ama al otro. Y la fraternidad abierta que habla el Papa, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona. Y esto es muy importante en la filosofía del Papa, el personalismo. El Papa no trata a la gente como una masa, como un grupo que está aquí, sino al estilo de Jesús. Cada uno, personalmente, como hacía Madre Teresa de Calcuta. Cuando le preguntaron, ¿y usted va a erradicar el hambre del mundo? Y decía Madre Teresa de Calcuta, una a la vez. Uno a la vez. Esta es la encíclica de la fraternidad. Es la encíclica de la amistad social. Es la encíclica de caminar hacia el acercamiento de los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Esta es la encíclica para ofrecer la amistad al otro. Recuerden aquella anécdota, no sé, los que han seguido, los que son amigos míos, o sea que hemos mantenido, son amigos míos todos ustedes, pero que hemos conversado mucho sobre esto, que han estado en mis clases, acerca de dar la otra mejilla. ¿Recuerdan? La explicación de la otra mejilla, da la otra mejilla, porque los judíos golpeaban por desprecio, golpeaban con la mano así, por esta la cara de la mano, golpeaban por una mejilla. Pero la otra mejilla se golpeaba así, que es un símbolo de amistad. Cuando tú golpeas a la persona con la mano abierta por la cara, símbolo de amistad. Por eso es una tradición que en la iglesia se mantuvo. Cuando el obispo te confirmaba, te daba una cachetada suavecito. Algunos sí le daban un poco más fuerte.
pero en signo de amistad, ánimo, despierta, vamos adelante, ¿sí? Pero como desprecio así. Y entonces Jesucristo dice, quien te dé por una mejilla, o sea, quien te desprecie, ofrécele tu amistad, o sea, dale la otra, a no ser que el otro sea muy listo y te golpee así, ¿no? Por la otra cara. Entonces, pero quien te golpee por una mejilla, ofrécele la otra. ¿Para qué? Ofrecerle tu amistad. Porque la persona que tiene malos sentimientos, la persona que se ha dejado llevar por el pecado, la persona que tiene resentimiento y odio en su corazón, no merece nuestro odio. Merece nuestro amor, nuestro respeto, nuestra dedicación. Porque esa persona no tiene amor, ¿y de quién lo va a recibir? A la persona que no nos ama deberíamos pensar nosotros si esa persona alguna vez recibió amor en su vida. Por eso es que no nos ama. Por eso es que no sabe expresar su amor. Porque nunca recibió cariño ni afecto en su vida. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Cómo le va a pedir peras al olmo? Entonces el Papa se acerca a todas estas personas. Y una de las cosas que habla el Papa nos recuerda el encuentro de San Francisco de Asís en el punto 3. En el numeral 3 nos recuerda el encuentro de San Francisco de Asís con el imán Malik el-Kamil. Es un imán, déjame colocarlo aquí. De Egipto. Que San Francisco de Asís, cuando empezaron los primeros mártires en África, San Francisco de Asís salió de Italia a hablar con el imán, a ver qué era lo que pasaba, por qué mataba a sus hermanos. Y esa fue una de las razones por la cual San Antonio de Padua salió al encuentro de San Francisco de Asís, hasta que lo conoció, producto del martirio de los primeros franciscanos. Y San Francisco fue allí a hablar con el imán, a anunciarle el evangelio, a hablarle de Cristo. Porque si siendo tú musulmán matas personas, yo te voy a presentar otra cosa, el cristianismo, que es el amor al otro. Y San Francisco fue allí con mucha humildad a hablar con el imán, a precio de que lo mataran, y se acercó allí al imán. Y el imán le resultó muy gracioso y muy atrevido que San Francisco no tuviera miedo a la muerte. Pues el cristiano no tiene miedo a la muerte, dice San Pablo, es con mucho lo mejor el morir para estar por Cristo, para estar con Cristo. Y San Francisco va para allá y se acerca al imán y le dice, vengo a hablarte de Jesucristo, vengo a hablarte de la buena noticia del evangelio. Me gustaría mucho que fueras cristiano. Mira lo que ha pasado con mis hermanos. Nosotros anunciamos la paz, el amor. Y tú has matado a mis hermanos. ¿Qué podemos hacer? Yo te vengo a anunciar una buena cosa, una buena noticia, una nueva forma de vida. Y San Francisco siempre con mucha humildad, ¿verdad? Agachando la cabeza frente al otro, queriendo el bien de los demás, llegando a la amistad con este hombre, ofreciendo la otra mejilla. Y este imán se quedó sorprendido de la valentía de San Francisco, y San Francisco los reta, un reto que existía en la Edad Media, que era caminar sobre fuego. Era caminar, ponían unas brasas en el piso, como carbones en fuego, vivos así con la candela, y era caminar sobre eso. Entonces San Francisco lo reta a él de una manera cristiana, le dice, mira, yo voy a caminar sobre las brasas de fuego. Si yo me quemo, tú me puedes matar. Ahora, yo voy a caminar sobre las brasas de fuego. Ahora, si Dios, el Dios de Jesucristo, si yo camino por el fuego y yo no me quemo, tú y todos los tuyos se convierten al cristianismo. Porque Dios está conmigo. Y yo voy a caminar sobre las brasas de fuego. De la manera que yo lo estoy diciendo, no fue como lo dijo San Francisco. Yo soy muy soberbio. Mi manera de hablar es muy fuerte. San Francisco es mucho más dócil.
Así que no se dejen llevar por mis palabras. Solo piensen en el hecho. Y entonces San Francisco le habló así a este hombre y este hombre se sintió como que, ¿y qué pasa si no se quema? Y entonces le dijo a San Francisco, mira, yo no voy a ser cristiano, pero he visto la valentía que tú tienes y la fe tan grande que tienes en tu Dios. ¿Ah? Entonces, yo te voy a perdonar la vida y entre nosotros va a haber una gran amistad siempre. Entonces le regaló un cuerno y lo talló con una escritura, lo talló en una escritura para que donde él fuera, si él se metía en territorio musulmán de los sarracenos, no le hicieran nada. Él enseñara el cuerno y lo dejaran pasar. Y no lo mataran ni a él ni a ninguno de los suyos. Ese cuerno existe allá en Asís, en la tumba de San Francisco. Y entonces, este cuento que les hago yo, que el Papa Francisco introdujo en la encíclica, habla de la amistad con los demás. Habla de darle la otra mejilla, de ofrecer la amistad. Pese a toda barrera idiomática, pese a toda barrera religiosa, pese a toda barrera cultural. El Papa Francisco habla aquí en la encíclica del deseo de abrazar a todos, que no quede nadie de fuera. Podemos entender esto, que no quede nadie fuera, porque todos son hijos de Dios, no se nos pueden quedar nadie fuera. No se puede quedar nadie en la sombra ni excluido, aunque piense diferente a nosotros. Dios ama a todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre justos y pecadores. Nadie se escapa del amor de Dios, nadie. Aunque vaya hasta el confín del mundo, aunque vaya hasta el fondo del abismo, allí tu mano me alcanza, tu izquierda me alcanza. El Señor no ha venido a condenar, el Señor ha venido a salvar, dice el Evangelio de hoy. La fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios es proporcional, dice el Papa en este punto 3, con el amor al hermano. El mandamiento de Dios, los 10 mandamientos, el primer mandamiento de la ley, el amar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo le añade, le pone el amor al hermano, porque es proporcional. Nadie puede amar a Dios, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano quien ve. En cambio, el culto a Dios está en el servicio al hermano. Lean la parábola del buen samaritano, donde el sacerdote y el levita le daban la vuelta al hombre herido al borde del camino. Y Jesucristo, como buen samaritano, es quien se acerca al hombre y convierte del culto al templo en el servicio al hermano. Porque el Señor no quiere sacrificios ni ofrendas, el Señor lo que quiere es compasión, misericordia. Esta es la palabra, rajamín. Rajamín. Una palabra que significa, una palabra hebrea, que significa misericordia, poner el corazón en la miseria. Rajamín. Entrañas de misericordia. El deseo de abrazar a todos, que nadie se quede afuera. La fidelidad a Dios es proporcionar al amor al hermano. Dialogar sin negar la identidad propia, porque tú puedes dialogar con los musulmanes, tú puedes dialogar con los judíos, tú puedes dialogar con los protestantes o con los hermanos de otras denominaciones cristianas, pero sin quitar tu identidad. Se trata de dialogar, de conversar, de ver nuestros puntos en común. No se trata de rechazarlos. El Papa está hablando en este punto 3 de la no agresión al hermano. Aunque piense diferente a ti, aunque tenga otro credo diferente. No a las contiendas, no. El Papa lo que habla es de someterse, de ser humilde, de ser fraterno con todos.
En el punto 4, Pablo habla de no imponer doctrinas, sino de comunicar el amor. Se trata de compartir tu experiencia que has tenido, quién eras y quién eres a partir de tu encuentro con Jesús, cómo Dios ha impactado tu vida. No se trata de imponer doctrina, no se trata, voy a ponerlo aquí, no se trata de hacer proselitismo. No se trata de hacer proselitismo. No se trata de hacer prosélitos. No se trata de convencer a la gente para tenerla en nuestra secta. No se trata de eso. Es una buena noticia. El evangelio es comunicar el amor, una buena noticia. Comunicar el amor. Comunicar una buena noticia. Dice el Papa en este punto número 4, quien permanece en el amor, permanece en Dios. A nosotros no se nos va a juzgar al final de los tiempos, cuando muramos, no se nos va a juzgar en qué religión estuviste, sino que se va a juzgar en el amor que tuviste. Hasta los ateos, ninguno va a quedarse sin juicio, todos van a pasar por el juicio personal. ¿Y en qué va a ser, cuál va a ser el motivo de esto? El amor. ¿Cuánto has amado? ¿O has vivido para ti o has vivido para los demás? ¿O has vivido egoístamente o has vivido que te donas a los demás? El Papa habla de la sociedad fraterna, de la sociedad fraterna. Habla de acercarse a las personas, pero no para retenerlos, para dominarlos. Se trata de acercarse a las personas en libertad. Liberarse de todo dominio sobre los demás. De no dominar al otro, de dejarlo libre. Buscar vivir en armonía con los demás. En paz con los demás. Es mejor, escúchenme bien, es mejor perder una discusión que ganar una amistad. Es mucho mejor quedarse callado que romper un matrimonio por la violencia. Porque a ver quién grita más y a ver quién tiene más la razón. ¿No? En el punto 5 habla de la fraternidad y la amistad social. Cita a la cabeza de la iglesia ortodoxa, Bartolomé, patriarca de Constantinopla, lo cita como mi hermano, dice, mi hermano Bartolomé. Entonces, hay que darse cuenta, hay que ir ahí mirando entre líneas. Mi hermano Bartolomé. Y su interés por el cuidado de la creación, dice el Papa, fue que hizo Laudato Si, por el interés que Bartolomé había puesto en el cuidado de la creación, el Papa Francisco hizo Laudato Si, la encíclica anterior, la penúltima encíclica. Y se siente inspirado para hacer esta encíclica Fratelli Tutti. Ustedes no saben quién se inspiró en el gran imán Ahmad Al-Taleb cuando visitó Abu Dhabi, que tanto fue criticado, y mira el resultado de la visita, salió Fratelli Tutti, porque si así San Francisco había visitado al imán de Egipto, él, llevando su nombre bien puesto, Francisco, también fue a ver al imán de Abu Dhabi, donde el imán le hablaba que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos. Hablaron sobre esto, de que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir con hermanos, como hermanos entre ellos.
Claro, ellos necesitan dar un paso un poquito más en el caso de referente a las mujeres y demás, de incorporarlas un poquito más a la sociedad, a los votos, a los puestos de gobierno. Ellos necesitan caminar un poco más. El Papa también habla en el punto 5 del diálogo y el compromiso conjunto. Y el Papa habla también en la encíclica Fratelli Tutti, que dice que fue inspirada también en aquel documento que firmaron juntos el imán y él, que hablaba sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. En el punto 6 habla no solo del amor fraterno, sino que tiene una dimensión universal, la apertura a todos. No solo el amor fraterno como un buenismo, habla de la apertura a todos. Antes de tratar de eliminar o ignorar, dice el Papa en este punto 6, a los otros, contrarrestar con la fraternidad y la amistad. Dar la otra mejilla es ofrecer la amistad. La apertura al diálogo. En el punto 7, habla que durante la redacción de Fratelli Tutti, la interrumpió la pandemia del coronavirus. Y la pandemia dejó al descubierto nuestras falsas seguridades, dice el Papa Francisco. No tener las seguridades en Dios, tener la seguridad en la economía, tener la seguridad en el trabajo, y todo se vino abajo. Y nos dimos cuenta de cuán frágiles somos, que nos podemos morir en cualquier momento, que todas nuestras seguridades, todo lo que guardamos en los graneros, todo lo que hemos vivido durante toda la vida se puede venir abajo en cualquier momento. Por eso el Señor nos pide no dar el corazón a las cosas de este mundo que pasan, sino dar nuestro corazón a Dios, tengas o no tengas. Nuestra incapacidad de actuar conjuntamente, dice el Papa Francisco, se vio en este tiempo. La fragmentación que nos ayudaba a resolver los problemas que nos afectan a todos. Los intereses económicos, los intereses políticos, por encima de los intereses humanos. Y debemos mejorar los sistemas y las reglas existentes, dice el Papa Francisco. Debemos estar preparados para lo inesperado y estar dispuestos a romper el esto siempre se ha hecho así. Estar un poquito abierto al Espíritu Santo, a que nos lleven a no controlarlo todo. Estar abiertos al Espíritu Santo, a no controlar. En el punto 8, reconocer la dignidad de la persona. El deseo mundial de la hermandad. Que nadie puede pelear la vida aisladamente, dice el Papa. Me encanta esta frase. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Es necesaria la comunidad cristiana. Es necesario que la comunidad nos sostenga y nos ayude a vivir nuestra fe. Por eso es tan importante no solo la asistencia a la comunidad, el vivir en comunidad, sino tener tu guía espiritual, tu confesor. Es importante soñar juntos, dice el Papa. Qué importante es soñar juntos, dice el Papa en el punto 8. Los sueños se construyen juntos para evitar los espejismos de que una persona vea en el horizonte agua donde no la hay en medio del desierto. Y la comunidad te aterriza inmediatamente. La comunidad te aterriza ante los espejismos
individuales. Y el Papa nos invita a caminar juntos. Es un reto frente a la cultura del individualismo. Bueno, vamos a parar aquí, porque si no, aquí voy a ver el capítulo primero. Lo voy a poner a ver si lo pinto de verde. Bueno, da igual. De verde. Aquí está. Ahora vamos a compartir. Venga. Déjame ver cómo los busco a ustedes por aquí. Déjame guardar lo que hice hasta ahora. Vamos a compartir cada uno brevemente para dar tiempo a todos. A ver cómo hago yo esto. Brevemente vamos a compartir. A ver, Amparo, ¿qué te pareció la clase? ¿Qué ideas quieres resaltar? ¿Tienes algo que comentarnos, decirnos? ¿Alguna duda, queja, sospecha? Me parece totalmente fascinante de la manera que usted habla de los papas, de nuestro papa actual y de cómo la fe católica realmente está en su corazón. Y me gustaron mucho los ejemplos el ejemplo de de Francisco de Asís, cuando fue y habló como no lo mataron, pero él fue totalmente sincero. Y el Papa Francisco como realmente es lo que Jesús nos enseñó, amar a todos sin juzgar. Yo creo que su clase fue excelente como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Recuerda que juzgar es un acto del intelecto. Siempre vamos a estar juzgándolo todo. Que si el perro cogió para allá, que si quién puso la taza aquí, de que por qué el niño hizo tal cosa. Siempre vamos a estar porque el juicio es del intelecto. Ahora, el condenar al otro, entonces ya eso es distinto, ¿no? ¿Okay? Bueno, gracias. A ver, ¿quién más? Genoveva. Genoveva. Sí, sí, aquí estoy. Pues el Papa Francisco eso es como dicen, el Papa del pueblo, el Papa con olor a oveja que con su ejemplo nos muestra lo que es la verdadera cristiandad, que se hace pobre entre los pobres y pues nos da un ejemplo de qué es lo que necesitamos ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Siempre nos exhorta a no tener miedo. Hoy nos dijo que aprendiéramos, que oráramos con el corazón, que no como papagayos y que tuviéramos fe. Entonces, con todo lo que usted nos dice, pues yo no sabía muchas cosas del Papa, pero es un Papa que tiene de verdad la iglesia en su corazón. Tenemos que orar mucho por él, porque él siempre nos lo pide y es necesario. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, José. No, creo que no tengo nada. Ok. Por ahorita. Hilda, gracias. Hilda. A mí me causa de todo tipo de emociones acerca de lo que él nos alienta al clero, nos alienta a nosotros como laicos a oponernos al aborto, a la eutanasia y todas estas cosas que describen este movimiento de proelección como una cultura de la muerte. Entonces, nosotros como laicos nos toca defender esta contraposición que es dominada la cultura de la vida, defender la vida desde su concepción, desde la juventud,
también defender a nuestros viejitos hasta la muerte natural. Es difícil en este mundo que estamos viviendo ahora, porque ya todo está controlado en que cuántos hijos debes de tener, porque ya no puedes tener más bebés, que ya debes de operarte porque que es por tu salud, que no sé qué, porque eso me pasó a mí. Y eso a veces nos afecta a nosotros como mujeres. Yo no sé a las demás, pero a mí me afectó muchísimo cuando me dijeron que después de 4 hijos y 4 cesáreas, yo ya no podía tener más hijos, porque si tenía otro más, mi salud iba a estar perjudicada. Y que prefería si tener otro hijo más y dejar 4 huérfanos. O sea, ya era algo más doloroso. Entonces todas estas cosas afectan, y a mí me da gusto que el Papa piense en todas estas cosas, que son un problema real en todas las familias del mundo entero. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Hilda? No. Ok. Gracias, Ricardo. Primeramente, como siempre, muy bonito mi primera clase de esta segunda clase en este ciclo de clases. Pero en particular lo que más me hizo reflexionar a mí es cómo es que el Papa, teniendo la posición que tiene, que todos lo sabemos, teniendo a su alcance cualquier tipo de servicio de todos aquellos que lo asisten a él, que lo único que tiene que hacer es básicamente pedir por esa boca, y ahí está, pero sin embargo es extremadamente humilde. Y cómo es que con su humildad y con sus acciones evangeliza más y da un mensaje mucho más fuerte y alcanza a muchas más personas que quizás con las propias palabras. Y a mí en particular eso es lo que me enseña, es que yo como cristiano católico debo de evangelizar no con las palabras, sino más bien con las acciones, con mi diario vivir, en todo mi entorno, comenzando como en casa, en mi trabajo, con mis hermanos en el ministerio, en la parroquia. Evangelizar con mi ejemplo, siendo humilde, siendo extremadamente humilde y siempre amando a todo el mundo. Muy bonito, me hizo pensar mucho, muy interesante y con mucha ansiedad y muchas perspectivas de lo mucho más que vamos a poder analizar en estas clases. Muy bien, gracias, Ricardo. También con palabras, recuerda. Okay. Mario Rivera, Delgado. ¿Qué pasa, profe? A la orden. Cuéntanos, ¿qué te pareció la clase y si quieras resaltar alguna idea que sea interesante? Excelente. Excelente clase, muy explícita y bueno, lo que sabemos del Santo Padre, qué es lo que requiere de nosotros los laicos y de los pastores que huelan a oveja y que sabemos cómo está la situación. Pero ahora yo tengo una duda. Yo amo a los testigos de nadie y uno que otro judío, pero entonces ellos no quieren a Cristo como su hermano. Por lo consecuente, tampoco nos quieren a nosotros como su hermano. Desde luego, lo entiendo. Nosotros lo tenemos que seguir amando. Sabemos bien que todos vamos a tener un juicio. Todos, ateos, como dijo usted, profe, ahorita. Pero entonces, en el caso de los testigos, que es lo que abunda aquí donde yo vivo, que nos traen locos a toque y toque puertas y las redes sociales, y bueno, ellos sabemos bien que no creen en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen que es un símbolo. Entonces ahí nos demuestran que no nos quieren a nosotros los cristianos católicos. Desde luego, entiendo, vuelvo a insistir, yo los debo de amar. Pero si no se dejan amar, ¿cómo puedo hacerle yo ahí ya? ¿Qué hago con ellos? El amor nuestro, Mario, el amor nuestro es hacia afuera nada más. El amor de nosotros es un amor desinteresado. Es el amor que dice Jesucristo, dice, amen como yo les he amado, no como aman ustedes. El amor humano
El amor nuestro es yo te amo y tú me amas. Siempre estamos esperando de vuelta. Ahora, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios, yo te amo, tú no me amas, yo te sigo amando. Es que no puedo hacer otra cosa que amarte. Entonces, esa sería la cosa. Rezar por ellos, que es la primera cosa muy importante. Y lo otro es quererlos como hermanos, ¿verdad? Siempre dejar siempre tu postura clara en caso de que haya una conversación, pero no verlos como tus enemigos. No, claro. Eso Perfecto. lo entiendo. Muy bien, Es Mario. que Si cuando pudiera me decir algo ofenden, contigo, yo bien, soy a Dios. siempre, Gracias. el problema Okay, gracias, Mario. son adoctrinados. Yo fui testigo de Jehová por 27 años. Y ellos son adoctrinados, y en particular son adoctrinados hacia o en contra de los católicos, en particular. Entonces, lo que ellos están haciendo, lo están haciendo no realmente porque quieren hacerlo, sino es que desde pequeño, desde el momento en que son convertidos a testigos de Jehová, son adoctrinados y entrenados con esa actitud de querer derrumbar por completo la fe de un católico. ¿Entiendes? Pero no es porque lo estén haciendo. Y como dijo Joel, lo mejor que podemos hacer en este caso es orar por ellos. Orar por ellos para que en un momento determinado esas vendas sean quitadas y ellos puedan ver la verdad como la vi yo en un momento determinado. Es lo mejor que podemos hacer. Y tener paciencia y mantener nuestra postura. Estoy totalmente de acuerdo con Joel. Gracias, Ricardo. Una pregunta, Ricardo. Dime. Ricardo, una pregunta. ¿Fuiste testigo por 27 años, pero ahí naciste o pertenecías a otra? ¿Ahí naciste? Cuando yo nací, mi padre era católico, mi madre era testigo de Jehová, me bautizaron, mi padre escondido de mi madre. Poco tiempo después sabemos el poder de persuasión que tiene una mujer, convenció y convirtió a mi madre, y desde ese momento en adelante fui testigo de Jehová y fui adoctrinado y criado como testigo de Jehová. Ok, gracias, lo entiendo perfectamente bien. Como la esposa de Moisés que lo convenció de no circuncidar a su hijo. ¿Entiendes? Por 26, hasta que no pasaron 26 años que yo estuve separado de los testigos de Jehová y que pude como que desintoxicarme, y a través de un Emaús, cuando yo estaba en un vertedero y necesitaba ayuda y le pedí a Dios que me ayudara, y a través de un hermano me invitaron al Emaús que yo jamás en la vida había conocido, es cuando conocí la fe católica y cuando me convertí en un católico. Adiós, gracias. Bendito sea el Padre. Gracias. Amén. Recuerden que Ricardo está en la parroquia de St. John Newman en Miami. Muy bien. A ver, Maribel. Sean breves porque faltan unos cuantos. Gracias, Maribel. Ok, a mí ahorita que el señor Mario tocó el punto de los hermanos, yo estaba reflexionando sobre el número 3 de la Fratelli Tutti, en donde dice que debemos de abrazar a todos, que nadie se quede afuera. Aquí donde se nos dice, esos afuera también son los hermanos separados, ¿verdad? Sí. Y Joel, hiciste el comentario, ya lo he escuchado antes. Y sí lo creo yo, porque nosotros no somos Dios para saber quién se va a salvar y quién no. Lo acabas de volver a decir que tenemos que amar, tenemos que ayudar al prójimo, pero sobre todo amar, ¿verdad? Amar. Y Dios de alguna manera no nos va a juzgar por la religión que tengamos. Así lo dijiste, ¿verdad? ¿O lo estoy diciendo mal? No, está bien. Ok. Yo me pongo a pensar como, sí entiendo que no es por la religión, pero en la palabra dice que si no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, no entraremos en el reino de los cielos. Y entonces aquí como que entra una controversia en mi mente, ¿verdad? Yo sé y claro me queda, Dios es Dios, y yo también entiendo que tal vez un testigo de Jehová o otra religión, un musulmán, yo no sé, muchos van a ser salvos porque Dios así lo va a querer. Pero mi controversia aquí es, pues sí, entonces yo veo que los hermanos separados, a veces como lo que se dice, no son más unidos, supuestamente, cosas así. Entonces yo diría, si alguien escucha estas palabras decir que si no eres católico, de todas maneras te salvas, diría cualquier otra persona, no, pues me voy con los hermanos, ¿no? Al cabo, de todas maneras,
si amo a mi semejante y hago esto, puedo ser salvo. Entonces, como que oír estas palabras, no sé, entra en un conflicto en mi cabeza, escuchar, no es la primera vez que lo escucho. Claro, lo que pasa es que yo no dije que la persona se salvaba, porque eso queda en la misericordia de Dios. Hasta un ateo se puede salvar, si Dios lo quiere así, porque Dios no rechaza a nadie. Nosotros tenemos la gracia, por la bondad divina y la misericordia infinita de Dios de estar en la iglesia que Él fundó. Ahora, Dios no va a rechazar a un musulmán cuando esté arriba y le va a decir, tú te vas al infierno. Y a todos los protestantes y a todos los testigos de Jehová le va a decir, ustedes son una, no sé qué, se van para el infierno todos. No, porque ellos son hijos de Dios. Entonces va a haber un juicio particular, va a haber una conversación con ellos, va a haber un juicio de misericordia, de amor, de bondad, de parte de Él, que es quien fue quien lo creó, porque todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora, si ellos fueron creados por Él, que es el verbo, la palabra, y no vivieron para Él, entonces habrá un juicio particular. Pero gracias a Dios tú estás en la iglesia, ¿verdad? Y tú también vas a ser juzgada por el amor. Entonces, ahora, lo que yo quiero que quede claro es que cuando un musulmán entra en la presencia de Dios y ve a Jesucristo, Jesucristo no le va a decir, vete para el infierno, porque tú te das cuenta. No es que Jesucristo la coge y conversa con él, entonces todo queda en la misericordia de Dios. Los niños abortados quedan en la misericordia de Dios. Los niños pequeñitos que murieron quedan en la misericordia de Dios. Los musulmanes, los hermanos separados, los luteranos, toda esa gente queda en la misericordia de Dios. No sabemos si se van a salvar o no. Eso queda en lo que Dios quiera hacer con ellos. ¿Verdad? Sí. Perdón, profe. Sí. Entonces, nosotros la tenemos más fácil porque hacemos lo que Dios dice en cuanto a la Eucaristía. Y estamos encaminados. Estamos encaminados. La tenemos más fácil que ellos porque ellos van a batallar más. Pero también la tenemos más difícil porque no tenemos excusa. Exacto. ¿Verdad que sí? Tenemos más responsabilidad. Más responsabilidad. Más exigencia. Okay. Sí. Entonces, Maribel, ¿te queda más o menos claro? Sí. Y luego se me viene a la mente porque el otro día platicando con un familiar que no va a misa y dice, y pues ya le doy las citas bíblicas, ¿verdad? Que tiene que recibir la Eucaristía y platicando con esta persona, dice, entonces tú me estás diciendo que el Dios de amor nada más va a salvar a los católicos porque son los únicos que reciben la comunión. Y ¿sí me entiendes? Es como que dices, pues, como dices tú, tiene que haber amor, tiene que haber ese amor al prójimo, ¿verdad? Son muchas cosas, no nada más recibir la Eucaristía, porque muchos podemos estar recibiendo la Eucaristía y de verdad ser nada bueno, ¿no? Tú piensas que Dios, Jesucristo, ama a los católicos, ¿cierto? Claro. Muy bien. ¿Y a los musulmanes? Dios nos ama a todos. Sí, es el Dios del amor. Él es el amor puro. Es un amor alocado por los seres humanos. Es una cosa, son sus bebés. ¿Tú imaginas? Son sus bebés. Él los creó. Entonces es un amor así que se desvanece. Sí, entonces, yo todo lo que tú me dices yo lo entiendo, lo capto, pero cuando como católica yo digo, como dice, bueno, en cierta manera, como dijo el señor Mario, ya le llevamos un poquito adelantada por el hecho de ser católicos, ¿verdad? Sí. Y digo, pero cuando se me dice que es que yo sé, Dios es amor y Él va en su misericordia, Él sabe de los hermanos separados a quién rescata y quién no. Pero si yo como católica que trato de perseverar en mi fe y trato de hacer lo mejor que se puede, y después se me dice que, pues que los hermanos están después, bueno, que van a ser salvos aún sin... No sabemos. Eso no lo sabemos. Pues entonces creo que me puedo ir a cualquier lado y tal vez sea salva, ¿no? No, eso no lo sabemos. Ok, muy bien, gracias. Humberto. Buenas noches. Sí, mira, con respecto a lo que comentaban ahorita, yo pienso que como católico tienes en la tierra, tienes todos los elementos para que tú puedas crecer
en unidad con Dios, llevando la Eucaristía, misa, respetando a tu hermano, cubriendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en sus enseñanzas. Eso en un momento dado, cuando nosotros partamos, eso nos va a ayudar como si fuera un caminito. Ese caminito se vuelve más recto para llegar al Padre. En cambio, una persona que no es católica, pienso yo, ¿verdad? Puedo estar equivocado, que no tiene las bases, no tiene el conocimiento de Dios, tendrá a lo mejor su camino un poco más tortuoso, un poco más difícil, pero a final de cuentas, ya que Dios nos reciba en el cielo, Él va a conocer tu obra en la tierra, Él va a conocer si actuaste de buen corazón, si apoyaste a tu hermano, si serviste, si diste lo mejor de ti, y en función de eso, Dios ya va a decidir sí o no, porque nadie sabe, a final de cuentas, si yo voy a ser salvo o no lo voy a hacer. Solamente Dios, o sea, Él es el único que conoce la obra de cada uno de sus hijos dispersos por el mundo, y en función de eso es que Él va a medir y va a mediar para que el alma esté a su lado o no esté a su lado. Bueno, es mi humilde opinión, ¿verdad? Claro, claro. Muy Sí. bien. Y Cornelio, recuerda que Cornelio fue salvado por Jesucristo por sus buenas obras. Ajá. Cornelio no creía en Jesucristo. Cornelio, el ángel se le apareció y dice, Dios ha mirado tus obras. Okay. Y ha visto lo que tú has hecho. Y Dios Sí. ha venido a ti y ahora Pedro va a anunciarte algo. Ajá. Ve a buscarlo. Y entonces no sabía de nada de Jesucristo ni de nada. Y de pronto Pedro viene y le habla de Jesucristo y dice, pues sí, claro que sí, acepto ese mensaje. Pero ya Sí. Dios lo había, ya lo había hecho, lo había tomado por sus obras. Uh-huh. Así es. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí, ahora sí, con respecto a los temas, me llamó mucho la atención el hecho de que el Espíritu Santo, independientemente al Santo Papa que recibe esta encomienda, independientemente de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus carismas, el Espíritu Santo es el que llama, es el que guía a nuestro pontífice para que nosotros podamos seguirlo a él, independientemente de conocimientos, independientemente de lo que sea. Me llamó también la atención cuando estabas comentando del Fratelli Tutti, que está focalizado al hombre, y sobre Laudato Si, que va más hacia la parte ambiental, algo así comentaste. Sí. Me llama la atención de que estos dos elementos, hombre y naturaleza, es lo que engloba todo lo que somos nosotros en tierra, o sea, bueno, como seres vivos, o sea, tenemos nosotros la capacidad y la conciencia para saber amar a los demás y a la par saber amar a todo lo creado. Desafortunadamente, pues no toda la gente tiene a lo mejor conocimiento o interés de leerlo, pero para mí sí sería importante leerlo porque creo que esto nos ayudaría a entender un poco más la obra de Dios sobre lo creado, sobre nosotros mismos y la manera como podemos dirigirnos mejor para administrar el mundo, para administrar lo que se nos dio y también para administrar nuestras obras y para ser mejores personas para los demás. Y bueno, esa era mi opinión. Muy Gracias bien, y disculpe que me alargué. Vigilio. Buenas noches, profesor. Muy contento de estar con todos mis compañeros nuevamente. El miércoles pasado se me complicó un poquito el tema y no pude, pero gracias a Dios ya volvemos al ruedo, como se dice. Bueno, la clase de usted, magistral, como siempre, llena de detalles interesantes. Y dentro de las notas que tomé, por ejemplo, apareció, así me saltó a la cara la palabra amor.
en la cual es basada todo el papado de Francisco, de nuestro Papa Francisco, porque, por ejemplo, tomé nota de que él tiende puentes con su ejemplo, eso de la humildad, de ese tema de los zapatos, de llamar al señor de los periódicos, al zapatero de él, y eso denota mucha humildad de parte de él. Y no dice nada, eso es un ejemplo que habla mucho por él no tiene que abrir ni levantar la voz, ni siquiera decir nada, y uno lo ve. Entonces la palabra amor, en todo lo que usted habló esta noche, me parece que fue el eje principal que le permite, por ejemplo, enfrentar situaciones que han afectado fuertemente a la Iglesia Católica, como por ejemplo el tema de la pederastía, el problema ese que hubo con el Banco Vaticano y la mafia napolitana, ¿sí? Además, que en la parte de extender su hermandad con el resto del mundo, mencionó el tema de la visita a la Iglesia Ortodoxa y a los musulmanes. Entonces, el resumen, así corto, para no alargarme mucho, es que Papa Francisco, con su ejemplo de vida, está evangelizando a todo el mundo y lo está incluyendo a todos. Eso es lo que tengo que decir. Y felicitar a Ricardo. Yo no sabía que Ricardo había estado como testigo de Jehová. Mi aprecio, mi admiración, Ricardo, porque esto es un ejemplo que logro ver de frente de cómo el Espíritu Santo actúa cuando uno abre el corazón hacia Él, ¿no? Así que nada, eso solamente. Ok, gracias, Vigilio. Marisela. Buenas noches, maestro. Buenas noches a ti y a toda tu familia. Mira qué hermosos están todos ahí. Mire, tengo una nueva compañera, se las presento, ella es Dulce. Tengo una nueva compañera, se las presento, ella es Dulce. Muy bien, encantado, Dulce. Bienvenida. Sí, igualmente, gracias. Encantado, Dulce. Bienvenida. Muy bien. Igualmente, gracias. Entonces, Marisela, cuéntanos. Yo le tengo una pregunta sobre las cartas. A ver. Yo Sigue, entendí, no esperes al eco, tú sigue. yo entendí que decía que era carta circular, carta general y carta solemne. ¿Es igual la misma carta? No, tienen diferente. La carta circular, yo le expliqué que es una carta general que manifiesta el sentir del Papa, ¿verdad? Sobre determinados puntos de la doctrina. ¿Verdad? Hay cosas que él quiere decir al pueblo. Y la exhortación apostólica es parecida a la carta apostólica, que es a partir de un sínodo de obispos, una reunión episcopal de obispos, y entonces él da como las conclusiones y algunas pautas a partir de eso. Ok, tengo otra pregunta. Cuando usted dijo que las iglesias de Inglaterra eran las que estaban haciendo lo de los homosexuales y esto, ¿qué iglesias son? Esa es la iglesia que fue fundada por Enrique VIII, un católico, y entonces él se separó del Papa. Después que Lutero se separó del Papa, él se separó del Papa también. Estamos hablando para el siglo XVI. Y entonces él fundó la Iglesia de Inglaterra, separada del Papa, donde el rey es quien decide quién debe ser ordenado obispo, sacerdote, etc. Y en este momento está la reina de Inglaterra al frente con el obispo de Canterbury, y entonces ellos se han separado bastante de las enseñanzas de la Iglesia y de Jesucristo en cuanto a estos temas de sucesión apostólica. Y en ellas usted había mencionado la semana pasada que era la presbiterana y la episcopal. ¿Episcopal? Sí. Ok. La iglesia metodista también viene de ahí, pero la iglesia metodista ya no tiene misa, es más de corte protestante. Okay.
Y decía que ellos reciben la comunión también. Sí, ellos también reciben la comunión. Ellos tienen misa igual que nosotros. Recuerda que lo fundó un católico, igual que el luteranismo. Lutero era católico también y ellos también tienen misa con comunión. Ok, y otra preguntita acerca de esto. Yo sé de una iglesia presbiterana que está aquí y ellos dan la comunión a todos los niños también que no hayan hecho la comunión. Pero lo que pasa es que ya nosotros no podemos, nosotros podíamos comulgar con ellos por falta de iglesia católica, tú podías comulgar con ellos, pero ahora ellos han roto la sucesión apostólica al ordenar sacerdotes a mujeres y ordenar las obispos y obispos mujeres ordenar sacerdotes, han roto con la sucesión apostólica, entonces ya no podemos comulgar con ellos. Ok, creo que son todas mis preguntas. Ok, gracias, muy amable. Adriana, por nada. Todas mis preguntas. Ok. Y la muchacha que está contigo, Marisela, quería preguntar alguna cosa. Es bueno que le pase, si va a participar, que sería bueno que pasara el nombre al diácono por un correo electrónico. ¿Está bien? Está bien, no se siente nerviosa, pero la próxima semana posiblemente. Muy bien, ok. Adriana. Adriana Herrera. Perdón, es mi hija, lo que pasa es que estoy usando su computadora y... Ok. Sí. Y la otra muchacha, Ariadna, se salió, me dijo que no podía, o sea, que tenía que salirse. Porque le pusieron la vacuna hoy, entonces no se sienten muy bien. Pero bueno, casi estuvo toda la clase, creo que estuvo toda la clase. Muy bien, diácono, eso es todo. Sí, hay algo, no sé si leyeron el Evangelio de hoy, y es un pasaje precioso de la Biblia, del Evangelio según San Juan. Que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido creados por amor y para amar. Y el Papa Francisco es, como sucesor de Pedro, un ejemplo a seguir de ese amor de Dios. Un amor que no juzga. Él mismo lo dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Y a través de estas encíclicas, Fratelli Tutti, yo creo que podemos no solamente aprender del pensamiento del Papa Francisco, pero también que ese aprendizaje intelectual también nos llegue a nuestros corazones para poder ser un poquito más como Jesús mismo. Así que eso es de lo que yo saco del Papa Francisco. Amar sin juzgar. Amar a todos como tratando de imitar a Cristo. Y entonces, ¿ya estamos listos, profesor? Sí, yo pienso que ya nos da la bendición y vamos a descansar. De acuerdo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que su amor infinito descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca con ustedes hoy y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden ir en paz. Siempre, Padre, gracias a Dios.